Carta circular N 520/2009. A los eminentísimos y excelentísimos presidentes de las conferencias episcopales. Sobre la enseñanza de la religión en la escuela. Roma, el 5 de mayo de 2009. Eminencia/Excelencia Reverendísima. La naturaleza y el papel de la enseñanza de la religión en la escuela se ha convertido en objeto de debate y en algunos casos de nuevas normativas civiles, que tienden a reemplazarla por una enseñanza del hecho religioso de naturaleza multiconfesional o por una enseñanza de ética y cultura religiosa, también en contraste con las elecciones y la orientación educativa que los padres y la Iglesia quieren dar a la formación de las nuevas generaciones. Es por ello que, con la presente carta circular, dirigida a los presidentes de las conferencias episcopales, esta Congregación para la Educación Católica, cree necesario llamar la atención sobre algunos principios que han sido profundizados por la enseñanza de la Iglesia, como aclaración y norma sobre el papel de la escuela en la formación católica de las nuevas generaciones, la naturaleza y la identidad de la escuela católica, la enseñanza de la religión en la escuela, la libertad de elección de la escuela y de la enseñanza religiosa confesional, y el papel de la escuela en la formación católica de las nuevas generaciones. 1. La educación se presenta hoy como una tarea compleja, desafiada por rápidos cambios sociales, económicos y culturales. Su misión específica sigue siendo la formación integral de la persona humana. A los niños y a los jóvenes debe ser garantizada la posibilidad de desarrollar armónicamente las propias dotes físicas, morales, intelectuales y espirituales. Ellos, también, deben ser ayudados a perfeccionar el sentido de responsabilidad, a aprender el recto uso de la libertad, y a participar activamente en la vida social, CFC 795 Código de Derecho Canónigo, CIC, C629. Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, CCEO. Una enseñanza que desconozca o que ponga al margen la dimensión moral y religiosa de la persona sería un obstáculo para una educación completa, porque los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a aceptarlos con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Por esto el Concilio Vaticano II solicitó y recomendó a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente de la educación, que procuren que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho. Declaración Gravissimum Educationis, G. 1. 2. Una tal educación solicita la contribución de muchos sujetos educativos. Los padres, ya que han transmitido la vida a los hijos, son los primeros y principales educadores, CFG 3, Juan Pablo II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, FC, 22 de noviembre de 1981, 36, C793 CIC, C627 CCEO. Por esta razón, compete a los padres católicos, cuidar la educación cristiana de sus hijos, C226 CIC, C627. CCEO. Para este deber primario, los padres necesitan la ayuda subsidiaria de la sociedad civil y de otras instituciones. En efecto, la familia es la primera, pero no la única y exclusiva, comunidad educadora. FC 40, CF. G3. 3. Entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, G5, que es ayuda primordial para los padres en el cumplimiento de su deber de educar, C796-1 CIC, particularmente para favorecer la transmisión de la cultura y la educación a vivir juntos. En estos ámbitos, en conformidad también con la legislación internacional y los derechos del hombre, debe asegurarse absolutamente el derecho de los padres a la elección de una educación conforme con su fe religiosa, FC 40. Los padres católicos han de confiar sus hijos a aquellas escuelas en las que se imparta una educación católica, C798. CIC, y, cuando eso no es posible, tienen que suplir la falta de esta, CF y Videm. 4. El Concilio Vaticano II recuerda a los padres la grave obligación que les atañe de disponer, y aún de exigir, que sus hijos puedan recibir una educación moral y religiosa, y de esta forma, progresen en la formación cristiana a la par que en la profana. Además,
la Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias. G7. En síntesis, la educación se presenta hoy como una tarea compleja, vasta y urgente. La complejidad actual corre el riesgo de hacer perder lo esencial, es decir, la formación de la persona humana en su integridad, en particular por cuanto concierne la dimensión religiosa y espiritual. La obra educativa, incluso cuando es realizada por más sujetos, tiene en los padres los primeros responsables de la educación. Tal responsabilidad también se ejercita en el derecho a elegir la escuela que garantice una educación conforme a los propios principios religiosos y morales. 2. Naturaleza e identidad de la escuela católica, derecho a una educación católica para las familias y para los alumnos. Subsidiariedad y colaboración educativa. 5. Tanto en la educación como en la formación la escuela católica desempeña una función particular. En el servicio educativo escolar se han distinguido y, aún hoy siguen dedicándose de manera admirable, muchas comunidades y congregaciones religiosas, pero es toda la comunidad cristiana y, en particular, el ordinario diocesano quienes tienen la responsabilidad de disponer lo necesario para que todos los fieles reciban educación católica, C. 794 2 CIC, y, más precisamente, para tener escuelas en las que se imparta una educación imbuida del espíritu cristiano, C. 802 CIC, CFC 635 CCEO. 6. Una escuela católica se caracteriza por el vínculo institucional que mantiene con la jerarquía de la Iglesia, la cual garantiza que la enseñanza y la educación estén fundadas en los principios de la fe católica y sean impartidas por maestros de doctrina recta y vida honesta, CFC 803 CIC, CC 632 y 639 CCEO. En estos centros educativos, abiertos a todos los que compartan y respeten el proyecto educativo, se tiene que alcanzar un ambiente escolar impregnado del espíritu evangélico de libertad y de caridad, que favorezca un desarrollo armónico de la personalidad de cada individuo. En este ambiente, se coordina el conjunto de la cultura humana con el mensaje de la salvación, de modo que el conocimiento del mundo, de la vida y del hombre, que los alumnos poco a poco adquieren, sea iluminado por el Evangelio, CFG 8, C 634 1. CCEO. 7. De este modo, se asegura el derecho de las familias y de los alumnos a una educación auténticamente católica y, al mismo tiempo, se alcanzan los demás fines culturales, de formación humana y académica de los jóvenes, que son propios de cualquiera escuela, CFC 634 3 CCEO, C 806 2 CIC. 8. Aún sabiendo cuánto hoy eso sea problemático, es deseable que, para la formación de la persona, exista una gran sintonía educativa entre escuela y familia, con el fin de evitar tensiones o fracturas en el proyecto educativo. Por lo tanto, es necesario que exista una estrecha y activa colaboración entre padres, docentes y ejecutivos de las escuelas. Además, es oportuno fomentar los instrumentos de participación de los padres en la vida escolar, asociaciones, reuniones, etc. CFC 796 2 CIC, C 639 CCEO. 9. La libertad de los padres, de las asociaciones e instituciones intermedias y de la misma jerarquía de la Iglesia de promover escuelas de identidad católica constituyen un ejercicio del principio de subsidiariedad. Este principio excluye cualquier monopolio de las escuelas, que contradice los derechos naturales de la persona humana, el progreso y la divulgación de la cultura, la convivencia pacífica de los ciudadanos y el pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades. G6. En síntesis, la escuela católica es un verdadero y real sujeto eclesial en razón de su acción escolar, donde se fundan en armonía la fe, la cultura y la vida. Ella está abierta a todos aquellos que quieran compartir el proyecto educativo inspirado en los principios cristianos. La escuela católica es expresión de la comunidad eclesial y su catolicidad está garantizada por las autoridades competentes,
ordinario del lugar. Asegura la libertad de elección de los padres católicos y es expresión del pluralismo escolar. El principio de subsidiariedad regula la colaboración entre la familia y las distintas instituciones delegadas a la educación. 3. La enseñanza de la religión en la escuela. A. Naturaleza y finalidad. 10. La enseñanza de la religión en la escuela constituye una exigencia de la concepción antropológica. Abierta a la dimensión trascendente del ser humano, es un aspecto del derecho a la educación, CFC 799. CIC. Sin esta materia, los alumnos estarían privados de un elemento esencial para su formación y para su desarrollo personal, que les ayuda a alcanzar una armonía vital entre fe y cultura. La formación moral y la educación religiosa también favorecen el desarrollo de la responsabilidad personal y social, así como de las demás virtudes cívicas, y constituyen pues una relevante contribución al bien común de la sociedad. 11. En este sector, en una sociedad pluralista, el derecho a la libertad religiosa exige que se asegure la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela y, a la vez, la garantía que tal enseñanza sea conforme a las convicciones de los padres. El Concilio Vaticano II recuerda que, a los padres, corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas. Se violan, además, los derechos de los padres, si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres, o si se impone un único sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa. Declaración Dignitatis Humanae, DH, 5, CFC 799 CIC, Santa Sede, Carta de los Derechos de la Familia, 24 de noviembre de 1983, Art. 5, CD. Esta afirmación encuentra correspondencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26, y en muchas otras declaraciones y convenciones de la comunidad internacional. 12. La marginalización de la enseñanza de la religión en la escuela equivale, al menos en práctica, a asumir una posición ideológica que puede inducir al error o producir un daño en los alumnos. Además, se podría crear también confusión o engendrar relativismo o indiferentismo religioso si la enseñanza de la religión fuera limitada a una exposición de las distintas religiones, en un modo comparativo y neutral. A este respecto, Juan Pablo II decía, la cuestión de la educación católica conlleva, la enseñanza religiosa en el ámbito más general de la escuela, bien sea católica o bien estatal. A esa enseñanza tienen derecho las familias de los creyentes, las cuales deben tener la garantía de que la escuela pública, precisamente por estar abierta a todos, no solo no ponga en peligro la fe de sus hijos, sino que incluso complete, con una enseñanza religiosa adecuada, su formación integral. Este principio se encuadra en el concepto de la libertad religiosa y del Estado verdaderamente democrático que, en cuanto tal, es decir, respetando su naturaleza más profunda y verdadera, se pone al servicio de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, respetando sus derechos, sus convicciones religiosas, discurso a los cardenales y a los colaboradores de la curia romana, 28 de junio de 1984. 13. Con estos presupuestos, se comprende que la enseñanza de la religión católica tiene una especificidad con respecto a las otras asignaturas escolares. Efectivamente, como explica el Concilio Vaticano II, el poder civil, cuyo fin propio es actuar el bien común temporal, debe reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos, pero excede su competencia si pretende dirigir o impedir los actos religiosos, DH 3. Por estos motivos corresponde a la Iglesia establecer los contenidos auténticos de la enseñanza de la religión católica en la escuela, que garantiza, ante a los padres y los mismos alumnos la autenticidad de la enseñanza que se transmite como católica. 14. La Iglesia reconoce esta tarea como su ratione materiae y la reivindica como de competencia propia. Independientemente de la naturaleza de la escuela, estatal o no estatal, católica o no católica, en donde viene impartida. Por lo tanto, depende de la autoridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica.
que se imparte en cualesquiera escuelas, corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esta actividad, y compete al obispo diocesano organizarla y ejercer vigilancia sobre la misma, C. 804. 1 C y C, CF. Además, C. 636 CCEO. B. La enseñanza de la religión en la escuela católica. 15. La enseñanza de la religión en las escuelas católicas identifica su proyecto educativo. En efecto, el carácter propio y la razón profunda de la escuela católica, el motivo por el cual deberían preferirla los padres católicos, es precisamente la calidad de la enseñanza religiosa integrada en la educación de los alumnos. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae, 16 de octubre de 1979, 69. 16. También en las escuelas católicas, debe ser respetada, como en cualquier otro lugar, la libertad religiosa de los alumnos no católicos y de sus padres. Esto no impide, como es claro, el derecho-deber de la Iglesia de enseñar y testimoniar públicamente la propia fe, de palabra y por escrito, teniendo en cuenta que en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión deshonesta o menos recta, DH 4. C. Enseñanza de la religión católica bajo el perfil cultural y relación con la catequesis. 17. La enseñanza escolar de la religión se encuadra en la misión evangelizadora de la Iglesia. Es diferente y complementaria a la catequesis en la parroquia y a otras actividades, como la educación cristiana familiar o las iniciativas de formación permanente de los fieles. Además del diferente ámbito donde cada una es impartida, son diferentes las finalidades que se proponen. La catequesis se propone promover la adhesión personal a Cristo y la maduración de la vida cristiana en sus diferentes aspectos. CF. Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis, DGC, 15 de agosto de 1997, en 80-87, la enseñanza escolar de la religión transmite a los alumnos los conocimientos sobre la identidad del cristianismo y de la vida cristiana. Además, el Papa Benedicto XVI, hablando a los docentes de religión, ha indicado la exigencia de ensanchar los espacios de nuestra racionalidad, volver a abrirla a las grandes cuestiones de la verdad y del bien, conjugar entre sí la teología, la filosofía y las ciencias, respetando plenamente sus métodos propios y su recíproca autonomía, pero siendo también conscientes de su unidad intrínseca. En efecto, la dimensión religiosa es intrínseca al hecho cultural, contribuye a la formación global de la persona y permite transformar el conocimiento en sabiduría de vida. A la consecución de tal fin contribuye la enseñanza de la religión católica, con la cual la escuela y la sociedad se enriquecen con verdaderos laboratorios de cultura y de humanidad, en los cuales, descifrando la aportación significativa del cristianismo, se capacita a la persona para descubrir el bien y para crecer en la responsabilidad, para buscar el intercambio, afinar el sentido crítico y aprovechar los dones del pasado a fin de comprender mejor el presente y proyectarse conscientemente hacia el futuro. Discurso a los docentes de religión católica, 25 de abril de 2009. 18. La especificidad de esta enseñanza no disminuye su naturaleza de disciplina escolástica, al contrario, el mantenimiento de ese estatus es una condición de eficacia. Es necesario que la enseñanza religiosa escolar aparezca como disciplina escolar, con la misma exigencia de sistematicidad y rigor que las demás materias. Ha de presentar el mensaje y acontecimiento cristiano con la misma seriedad y profundidad con que las demás disciplinas presentan sus saberes. No se sitúa, sin embargo, junto a ellas como algo accesorio, sino en un necesario diálogo interdisciplinario, DGC 73. En síntesis, la libertad religiosa es el fundamento y la garantía de la presencia de la enseñanza de la religión en el espacio público escolar. Una concepción antropológica abierta a la dimensión trascendental es su condición cultural. En la escuela católica la enseñanza de la religión es característica irrenunciable del proyecto educativo. La enseñanza de la religión es diferente y complementaria a la catequesis, en cuanto es una enseñanza escolar que no solicita la adhesión de fe,
pero transmite los conocimientos sobre la identidad del cristianismo y de la vida cristiana. Además, enriquece la Iglesia y la humanidad de laboratorios de cultura y humanidad. 4. Libertad educativa, libertad religiosa y educación católica. 19. En conclusión, el derecho a la educación y a la libertad religiosa de los padres y de los alumnos se ejercitan concretamente a través de a. La libertad de elección de la escuela. Los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. El poder público, a quien pertenece proteger y defender la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. G6, CFDH 5, C797 CIC, C627 3 CEO. B. La libertad de recibir, en los centros escolares, una enseñanza religiosa confesional que integre la propia tradición religiosa en la formación cultural y académica propia de la escuela. Deben esforzarse los fieles para que, en la sociedad civil, las leyes que regulan la formación de los jóvenes provean también a su educación religiosa y moral en las mismas escuelas, según la conciencia de sus padres, C799 CIC. CFG 7, DH 5. En efecto, la educación religiosa católica, impartida en cualquiera escuela, está sometida a la autoridad de la Iglesia, CFC 804-1 CIC, C636 CCEO. 20. La Iglesia es consciente que en muchos lugares en la actualidad, como también en épocas pasadas, la libertad religiosa no es plenamente efectiva, en las leyes y en la práctica, CFR DH 13. En estas condiciones, la Iglesia hace cuanto es posible para ofrecer a los fieles la formación que necesitan, CFG 7, C798 CIC. C637 CCEO. Al mismo tiempo, de acuerdo con la propia misión, CF Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 76, no deja de denunciar la injusticia que se cumple cuando los alumnos católicos y sus familias son privados de sus derechos educativos y es herida su libertad religiosa, y exhorta a todos los fieles a empeñarse para que estos derechos sean efectivos, CFC 799 CIC. Esta Congregación para la Educación Católica está convencida que los principios mencionados anteriormente pueden contribuir a encontrar una siempre mayor consonancia entre la tarea educativa, que es parte integrante de la misión de la Iglesia y la aspiración de las naciones a desarrollar una sociedad justa y respetuosa de la dignidad de cada hombre. Por su parte, la Iglesia, ejerciendo la diaconía de la verdad en medio de la humanidad, ofrece a cada generación la revelación de Dios de la que se puede aprender la verdad última sobre la vida y sobre el fin de la historia. Esta tarea no es fácil en un mundo secularizado, habitado por la fragmentación del conocimiento y por la confusión moral, involucra a toda la comunidad cristiana y constituye un desafío para los educadores. No sostiene, en todo caso, la certeza, como afirma Benedicto XVI, que los nobles fines de la educación, fundados en la unidad de la verdad y en el servicio a la persona y a la comunidad, son un poderoso instrumento especial de esperanza. Discurso a los educadores católicos, 17 de abril de 2008. Mientras rogamos a su eminencia / excelencia de hacer conocer a quienes están empeñados en el servicio y en la misión educativa de la Iglesia los contenidos de la presente carta circular, le agradecemos por su amable atención y en comunión de oración a María, Madre y Maestra de los educadores, aprovechamos gustosos la circunstancia para transmitirle el testimonio de nuestra consideración, confirmándonos de su eminencia / excelencia / reverendísima devotísimo en el Señor Senankal Grocholiuski. Prefecto Jean-Louis Brugues, OP. Secretari.